Bienvenidos hermanos, les habla nuevamente su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Seguimos con nuestra serie Héroes del Reino y hoy nos corresponde otro héroe. Un héroe muy conocido, muy nombrado, muy citado en las escrituras. Dice Hebreos 11:32, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Ese es nuestro héroe para hoy, David. Un rey, un salmista, un adorador, un pastor, pero sobre todo un pecador como tú y como yo. Uno redimido así como tú y como yo. Alguien que se arrepentía, que se humillaba. Vemos en los salmos cómo sufría por sus pecados, más que todo el Salmo 51. Vemos todo lo que escribió inspirado por el Espíritu Santo, salmos profundos, cristocéntricos, muy teológicos. Pero es un hombre que lo vemos con caídas, con derrotas, pero vemos la gracia del Señor sobre él siempre. Vemos que el Señor describe su vida. Es un hombre muy valiente, fracasó en muchas cosas, fracasó como padre, cometió muchos pecados, pero aún así queda registrado como un héroe del reino, como un héroe de la fe, y es nombrado acá en Hebreos. Me encanta porque el Señor, no, como decía de los otros héroes, no encubre nada, sino al contrario, nos deja para que aprendamos de esas enseñanzas, de esas caídas, para enseñarnos muchas cosas a nosotros, que somos sus hijos también. Entonces, ese es nuestro rey, nuestro héroe, que corresponde. Dice Hechos 13:22, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Un varón conforme al corazón de Dios, y como les decía, que fracasó, que cayó, que lloró, que se arrepintió, que hizo de todo, pero me encanta que ese era David. Yo titulé David, un varón conforme al corazón de Dios. Un varón conforme al corazón de Dios. Y quiero que meditemos en esto. ¿Qué es un varón conforme al corazón de Dios? O, siguiendo nuestra serie, ¿qué es un héroe conforme al corazón de Dios? Un héroe del reino. ¿Cuáles son las características de ese héroe? Porque me gusta lo que dice la escritura, es un varón conforme a mi corazón, pero como les decía, muchos lo han criticado porque vemos sus pecados, pero vemos que Dios mismo dice que era un varón conforme a su corazón. Entonces, en primer lugar, quiero que vayamos a la escritura donde dice primera de Samuel, capítulo 17. Ahí vamos a estar meditando. Yo voy a tomar algunos versículos. Si quieren, lean todo el capítulo, lean los anteriores capítulos. Y la historia de David es muy grande. Y aquí, en primera de Samuel, va a hablar de David contra Goliat. Todos conocemos la historia, es muy conocida también. Contra un gigante donde él lo derrota. Y vemos a ese David valiente, a ese David derrotando a un gigante que tenía amedrentado a su pueblo y los tenía asustados, llenos de terror, y lo vemos ahí. Entonces, en primer lugar, quiero que miremos que un varón conforme al corazón de Dios, una característica va a ser que es obediente. O sea, en primer lugar, es obediente. Dice primera de Samuel 17:17, y dijo Isaí a David su hijo. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Le dice, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Alguien que es obediente. Que es obediente a su padre. David
era como el pastor de las ovejas, y recordemos que cuando fueron a buscarlo, él estaba por allá atrás y ni siquiera lo nombraron. Y hacía ese trabajo pastoral de cuidar las ovejitas, y él va a ser un mandado. Entonces aquí vemos a un hombre que es obediente, un hombre que no pone caras. ¿Por qué me manda a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? No, al contrario, es un hombre que es muy obediente, y, y que quiere obedecer a su padre y hacer la voluntad de su padre. Entonces es un hombre que hace caso, que obedece al Señor, así como Cristo obedeció al Padre. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo fue obediente en todo al Padre, hizo toda la voluntad del Padre. Aquí vemos un tipo de Cristo. Entonces, en primer lugar, un varón conforme al corazón de Dios es aquel que es obediente a Dios, obediente a su palabra, obediente a lo que el Señor ha dicho, obediente a guardar su palabra, a obedecerle, a vivir para Él. Eso es un varón conforme al corazón de Dios, uno que ha sido regenerado, que es una nueva criatura, que tiene el Espíritu de Dios y que quiere obedecerle, quiere obedecer su palabra. No pone quejas, no pone una mala actitud. No, que qué pereza, porque a mí no, al contrario, quiere obedecer gozosamente. Quiere obedecer al Señor por amor, porque lo salvó, porque tuvo misericordia de él, porque lo llamó a su reino, porque lo llamó a ser un héroe. Y un héroe del reino es aquel que manifiesta obediencia a Cristo, a su Señor, a su Salvador, a su Dios, a su Redentor. Y eso nos enseña mucho que él era un hombre obediente. Y debemos ser obedientes. Necesitamos hombres que sean obedientes a la palabra del Señor, que vivan para el Señor, para ese reino de Dios. En segundo lugar, otra característica de un varón conforme al corazón de Dios es que es valiente. Dice 1 Samuel 17:45. Pero David le contestó, ¿a quién? A Goliat. Aquí ya se va a enfrentar a Goliat. Y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Tenemos a un valiente. Y sabemos, y todos dicen que David era un pequeño, no porque estaba frente de Goliat, era pequeño de estatura. Parece ser que era bajito, así como yo y como muchos. Entonces era un hombre bajito, mediano de estatura, muy pequeño. Y contra un gigante, pues más pequeñito se veía. Pero me encanta David, que es valiente. Tú vienes a pelear conmigo con espada. Y recordemos que Goliat estaba amedrentando al pueblo con espadas, con su armadura, con su estatura. Pues era muy grande, un gigante, y los tenía todos asustados, acorralados. Ni el rey Saúl fue capaz. Y estos que tenía asustados sí eran hombres de guerra, David no. David en ese momento estaba cuidando las ovejas, y venía y lo confronta y lo enfrenta. Yo, meditando en todo lo que hemos hablado de hombres, de héroes del reino, me he dado cuenta que el Señor siempre que está llamando a ser valientes, esforzados, valientes, se lo dice a Josué, y veo que lo repite muchas veces. Entonces, como cuando uno no es valiente, como que se lo están repitiendo varias veces. Entonces, en pocas palabras, muchas veces pensamos que Josué tal vez era muy valiente. No, yo creo que al contrario, no era tan valiente, y Dios lo está animando, lo está exhortando a que sea valiente, a que confíe en Él, porque se necesita valentía para afrontar la vida cristiana. Y en ese sentido, necesitamos hombres valientes, hombres que confíen en el Señor, hombres que quieran afrontar los desafíos del reino. Porque muchas veces nos amedrentamos, vivimos en épocas que somos muy cobardes, y los hombres tenemos la costumbre como de dejar la responsabilidad, de acobardarnos ante las situaciones, y Dios nos manda a ser valientes, a guardar su palabra, en tiempos peligrosos, en tiempos que se necesita ser valientes para todo lo que estamos viviendo.
Y aquí vemos que él viene en el nombre de Todopoderoso, o sea, él está confiando en el Señor, él está diciendo, yo tengo a Dios Todopoderoso, o sea, yo estoy con el Señor. Y necesitamos ser valientes, hermanos. Y eso es una característica de un varón conforme al corazón de Dios. Aquel que es valiente, que guarda su palabra, que quiere obedecerla, que quiere afrontar los desafíos, aunque todo afuera está oscuro, porque tenemos a Cristo, pero muchas veces nos adelantamos, no hablamos de Cristo, no somos capaces de afrontar las situaciones. Y debemos rogar al Señor que nos dé valentía, que nos dé de nuevo, que nos dé sabiduría, porque nos hace falta ser valientes muchas veces. En tercer lugar, un varón conforme al corazón es alguien humilde. Y quiero ver dos textos, el mismo que estamos leyendo y otro acerca de la humildad de David. El 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y aquí has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla, para ver la batalla has venido. Entonces dijo David al filisteo, perdón, hasta ahí, para ver la batalla has venido. Entonces, ¿qué vemos acá? Que su hermano se enoja contra él. Recuerden que cuando fueron a ungirlo, ni siquiera lo tenían en cuenta. Isaí presentó a todos sus hijos menos a David. Entonces él era como el que estaba allá atrás. Pero me encanta la humildad de David, porque no pelea con su hermano, no se pone a discutir con él, no se pone con esa soberbia, ¿no? Aunque él lo acusa de soberbia, pero no se le ve discutir con él, no se le ve llevarle la contraria, no se le ve hacerle mala cara. Al contrario, es humilde, guarda silencio, y también ve otro tipo de Cristo, aquel que fue menospreciado por sus hermanos, que fue humillado. Y aquí vemos a David siendo humillado, menospreciado por sus hermanos. Usted, o sea, es como el que le dice, usted no sirve para nada, pero usted no es de pelear, usted que hace acá, usted no sirve para predicar. Entonces, muchas veces, donde más somos despreciados y humillados es en la familia, pero Dios nos ha llamado a ser humildes, a guardar silencio y a hablar cuando tengamos que hablar. Y aquí vemos que es lo mismo que Cristo, sus hermanos no creían en Él y lo menospreciaron. Entonces vemos la misma situación, pero Él no pelea con su hermano, o sea, no tiene ninguna actitud así de soberbia, de orgullo. Al contrario, es un hombre humilde y un varón del reino, el héroe del reino debe ser humilde. Y también el versículo anterior que leíamos en el 46 dice, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, te mataré y te cortaré la cabeza. Noten la confianza de David, es un hombre que depende del Señor. Es un hombre que está confiando solamente en el Señor, que tiene la fe, la certeza y la convicción en el Señor. En Cristo lo va a ayudar, lo va a fortalecer para vencer a Goliat, no en sus propias fuerzas. Goliat confiaba en él mismo, en su armadura, en su lanza, en su escudo, en su estatura, en su fuerza. David no, es un pequeñito enfrentando a Goliat, pero está confiando en el grande del universo, en el todopoderoso. Dice, pues yo vengo en el nombre del Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a que te has atrevido a desafiar. Está confiando, es un hombre que está confiando en su Señor. Y eso debe ser un héroe del reino, un varón conforme al corazón de Dios, aquel que es humilde y confía en el Señor. No confía en sí mismo, no confía en sus propias fuerzas. Y yo creo que a David los pecados después fue por orgullo. Cuando comete pecado con Betsabé, adulterio, cuando asesina al esposo, que prácticamente era como su amigo, su más cercano. Y vemos que David ya bajó las manos, ya no tenía comunión con el Señor. Imagínense, estaban en guerra y él estaba en el palacio, no debía estar ahí. Y nosotros siempre estamos en guerra, los héroes del reino siempre están en guerra, todos los días contra el mundo, contra el pecado, contra Satanás. Y hay veces nos creemos el rey, y sigo siendo el rey y nos quedamos quieticos, y eso es muy peligroso, porque no olvidemos que siempre estamos en guerra
y debemos tener comunión con el Señor, comunión con su palabra, porque los viejos pecados nos asaltan. Y a David sus viejos pecados lo asaltaron. Su orgullo salió a flote, él cayó en adulterio, cometió adulterio, asesinato, mucho hizo, en un momentico hizo de todo. ¿Por qué? Porque ya, como que ya no dijo, pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso. Ya la autoconfianza es muy peligrosa. Esa autodependencia, ese orgullo. No, al contrario, debemos ser humildes, mansos y humildes, confiar en el Señor, que Él nos ayude, que no es en nuestras fuerzas que vencemos el pecado, es en el poder del Espíritu Santo, que queremos obedecerle, pero es en el poder del Espíritu Santo. Es peleando contra nosotros mismos. Él derrotó a un Goliat, pero casi lo mata su propio gigante, que era él mismo, el viejo David casi lo mata. O sea, lo llevó a los peores pecados y la misericordia de Dios lo alcanzó y o sea, fue restaurado, fue perdonado. Él llora en el Salmo 51, diciendo, soy un homicida, soy un adúltero. Y vemos que el peor peligro era él, y él se confió. Y no debemos confiar, no debemos ser humildes, mansos y humildes, confiando en el Señor, obedeciendo al Señor. Sí, valientes, pero valientes como Cristo, sirviendo al Señor, pero no olvidar que todo depende del Señor, no de nuestras fuerzas, porque nos podemos llenar de orgullo. Otra característica de un varón conforme al corazón de Dios es que pone en práctica sus habilidades. Si seguimos en la pelea, en la pelea de David y Goliat, dice el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Versículo 49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Qué hizo David? David no era un hombre de guerra, los otros estaban preparados para la guerra, Saúl y todo su ejército, pero estaban asustados, amedrentados, llenos de miedo, no eran valientes. Pero viene David y ¿qué hace? Yo vengo en el nombre del Todopoderoso, pero ¿qué toma? Una honda y una piedra. O sea, lo que él sabía hacer, o sea, lo que el Señor le había enseñado a hacer. Y en el texto dice que él, cuando las ovejas y venían los osos y los leones, él se enfrentaba a ellos. Eso era lo que él sabía hacer. Pero para la familia no servía para nada. Pero él sabía pelear. Imagínense uno pelear contra un oso y un león. Pero para la familia no valía un peso, ni un centavo. Pero para el Señor lo estaba preparando. Y aquí ya venía otra guerra. Y él utilizó las habilidades que el Señor le había dado o le había enseñado en esa, como dijera yo, bueno, esa enseñanza en el pastorado, en cuidar las ovejas. Ahí aprendió y lo pone en práctica de una vez. O sea, él se quita esa armadura porque dice que no puede ni andar con eso, porque nunca había sido un hombre de guerra y era chiquitico, era bajito. Entonces él va a utilizar y va a poner en práctica las habilidades que él tiene para derrotar al enemigo del pueblo de Dios. Y eso me lleva a que todos los cristianos debemos poner en práctica las habilidades que Dios nos ha regalado en el reino de Dios. Eso es un héroe que pone en práctica las habilidades que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque sabe que todo viene de Dios, todo es un don, todo es un regalo. ¿Y para qué? Para ponerlo en práctica. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de Cristo, para glorificar su nombre, para edificar a los hermanos. Dios nos ha llamado a servir. Un héroe del reino pone en práctica sus habilidades al servicio del pueblo, al servicio del Señor. Ven, hermanos, y eso es un héroe del reino, eso es una característica de un varón conforme al corazón de Dios, que la pone en práctica para glorificar el nombre de Cristo. Porque nada de nosotros, hermanos, todo nos lo ha dado el Señor. Entonces, todos para glorificar el nombre del Señor. Y aquí vemos a David que utilizó algo sencillo, algo que nadie se imaginaba, y Dios utiliza a los hombres humildes y a las cosas sencillas que nos ha enseñado. Dios nos ha dado cosas sencillas, o sea, para trabajar. Podemos trabajar en el reino de Dios, en el hogar, en la iglesia, en el Estado, en la universidad, en los colegios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da
esas habilidades. Por eso Dios llama de diferentes maneras, por eso da diferentes dones para extender el reino de Dios, para poner en práctica las habilidades, los dones. Y así edificamos al pueblo y así extendemos el reino de Dios y así somos héroes del reino, que ponemos en práctica lo que Dios nos ha dado y nos enfrentamos a lo que sea, a los filisteos, a todo lo que se venga en el nombre de Jesús lo podemos hacer porque sabemos que todo viene del Señor. En pocas palabras, podemos decir, pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios del ejército de Israel, y pongo en práctica todas mis habilidades o las habilidades que el Señor me ha dado. Y podemos decir amén, porque así es, lo ponemos en práctica para anunciar el reino de Dios, para ser esos héroes. Pero es por la fe, la convicción, esa certeza de que Dios me ha dado algo. Unos son contadores, otros son cantantes, otros son empresarios, otros son, qué sé yo, hermanos, otros enseñamos, otros son evangelistas, otros son diáconos, pero todo lo ha dado el Señor. ¿Para qué? Para que lo utilicemos en su reino. Y no olvidando que esto es una guerra, y no olvidando que es en humildad, y no olvidando que debemos ser valientes, y no olvidando que debemos ser en obediencia, confiando en el Señor, obedeciendo al Señor. Y Dios va a utilizar a esos héroes, a esos varones conforme a su corazón, porque Él nos va a guiar y nos va a dar las herramientas, inclusive nos va a preparar para que podamos trabajar en el reino de Dios. Otra característica es que aprovecha las oportunidades. El versículo 51 dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándole a su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué hizo David? Con la honda lanza la piedra y le pega en la frente. Y un granotote de esos lo tumbó. Y dijo, aquí fue. Ya lo tenía en el piso. Aprovechó la oportunidad. Aprovechó que ya estaba en el piso, ya estaba derrotado. Y en este sentido debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da, porque todo viene de Dios. Un héroe aprovecha las oportunidades. Aprovecha la oportunidad para evangelizar a tu hijo. Aprovecha la oportunidad para hablar de Cristo. Aprovecha la oportunidad para ser discipulado. Aprovecha la oportunidad para leer la escritura. Aprovecha cada oportunidad, cada segundo que Dios te dé de respiro. Porque todo viene de Dios. El oxígeno nos lo da Dios. El aliento de vida nos lo da Dios. Y debemos aprovechar cada oportunidad para ser héroes del reino. Tener la fe y la certeza de que yo me levanté hoy porque Dios me tuvo misericordia. Porque es un momento que Dios me permite vivir y es una oportunidad que Dios me da para hablar de Él, para trabajar en su reino, para ser su héroe en el reino de Dios. David aprovechó la oportunidad. Lo vio en el piso y fue y lo remató. Satanás ya está derrotado. Satanás ya fue derrotado. El pecado ya fue derrotado en la cruz del Calvario. La muerte fue derrotada. O sea, somos vencedores en Cristo Jesús porque Cristo ya hizo todo. Y debemos aprovechar las oportunidades que Dios nos proporciona y todo tipo de oportunidad. Y sacar provecho. Y cuando digo sacar provecho es aprender. O sea, no dejar pasar el tiempo, no desperdiciar el tiempo porque los días son malos. En vez de perder tiempo en las redes, aprovechar las redes, a predicar el Evangelio. En vez de perder tiempo en TikTok, hacer un video de predicar el Evangelio. Dios va a utilizar lo que sea. Si utilizó una piedra, puede utilizar un video en TikTok en vez de perder tiempo nosotros. Eso es aprovechar las oportunidades, aprovechar el tiempo, porque el tiempo es de Dios. No lo da Dios. ¿Y cuánto no lo desperdiciamos? Pero aprovechar que Satanás ya está en el piso. Aprovechar que Satanás ya fue derrotado. Ataquemos el reino de Dios. Seamos héroes utilizando las redes, no sé, la enseñanza, el comedor para discipular a nuestros hijos, la sala, qué sé yo. Ese es un varón conforme al corazón de Dios. Es una característica que aprovecha cada oportunidad. Aquí es para atacar el reino de las tinieblas y esta oportunidad me la está dando el Señor. Otra característica es que culmina lo que inicia. Versículo 54 dice, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Qué hizo David? La piedra le pega en la frente, cae al piso y va, lo remata. Pero le corta la cabeza. O sea,
terminó su tarea, culminó lo que inició. O sea, no era Goliat era un paladín. ¿Dónde están estos que me van a matar? O sea, un charlatán. No, David no era un charlatán. Ah, sí, usted viene a ofender a mi Dios. Pues yo vengo en el nombre de Dios Todopoderoso y va a terminar su tarea. O sea, eso quiere decir que él fue y terminó todo lo que yo le había mandado. Y esa es una de las características que debe tener un varón conforme al corazón de Dios. Es terminar a todo aquello que empezó. Porque muchas veces comenzamos bien a estudiar, a hacer el discipulado, a hacer el seminario y no terminamos, hermanos. Porque un héroe del reino se va a esforzar en terminar lo que Dios le ha dado. La oportunidad de estudiar, la oportunidad de discipular, la oportunidad de predicar, la oportunidad de anunciar el Evangelio. Y muchas veces no logramos terminar las cosas y nos sacamos muchas excusas. Es que el tiempo, es que el trabajo, y dejamos las cosas así. ¿Cuántas veces no comenzamos con el discipulado? Esta semana sí, y esta semana sí, la otra ya no. Ya comenzamos a dejar todo así. Y es un problema de nosotros los hombres, que somos no culminamos lo que iniciamos. Y debemos culminar siempre. O sea, tenemos que tener como esa disciplina, como ese temor al Señor. No dejando las cosas a medias, hermanos. No es de héroes dejar las cosas a medias. No es de varones conforme al corazón de Dios dejar las cosas a medias. Al contrario, culminar lo que inició. Y David culminó. Yo me le quito la cabeza. ¿Ve? O sea, no solamente le pegó en la cabeza, también se la quito. Entonces debemos proponernos terminar lo que empezamos, esforzarnos en lograrlo, hermanos. Así como lo hizo David, que no solo mató a Goliat con una sola piedra, sino que le cortó la cabeza. Y así cumplió totalmente lo que había proclamado. Eso fue lo que él dijo. Yo le voy a quitar la cabeza, yo lo voy, en el nombre del Señor, es que yo lo voy a derrotar. Y noten que dice, y te mataré y te cortaré la cabeza. Él fue lo que él dijo. ¿Cuántas veces nosotros no damos nuestra palabra y no la cumplimos? Y es de hombres cumplir nuestra palabra. Y es de varones conforme al corazón de Dios cumplir la palabra. Y es de héroes del reino cumplir nuestra palabra. Vea lo que dijo David. Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados de los filisteos. Que vemos que David cumplió. O sea, lo que él dijo lo cumplió. En el nombre del Señor lo cumplió. Culminó lo que inició. Culminó lo que dijo. Y David tomó su cabeza y fue y se la mostró allá al rey Saúl. Me imagino la cabeza chiquitica. Entonces vemos que culmina. Ese es un varón. Entonces nosotros los varones debemos culminar la tarea que nos ha mandado. Hasta el último respiro. No desfallezcan, no desmayes. Haz obra de evangelista. Predica la doctrina a tiempo, afuera de tiempo. Dios nos ha mandado eso. Y somos héroes. Ya para terminar, eso es un tipo de Cristo David. Aquel que derrota la muerte. Aquel que derrotó a Satanás como Cristo. O sea, David le dan la cabeza a Goliat. Y en Génesis 3:15 dice que lo herirá en la cabeza. Y Cristo viene y lo derrota en la cruz del Calvario. Es una sombra que ya nos apunta a la derrota de Satanás, de la muerte, del pecado. Y aquí vemos que Él lo derrota. Derrota este gigante. Este gigante de la muerte, este gigante del pecado, este gigante como Satanás, que fue aplastada su cabeza en la cruz del Calvario. Y dice que tomó la cabeza y se la llevó a ellos. En pocas palabras lo exhibió. Vean, acá está al que usted le tenía miedo, ya está derrotado. Y así vemos en Colosenses 2:14-15 que dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio de la cruz quitándola en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, lo que hizo David fue exhibirlo públicamente, lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él derrotó a las potestades, a nuestros enemigos en la cruz del Calvario. El pecado, la muerte, todo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos varones conforme al corazón de Dios, héroes conforme al corazón de Dios, hermano. Entonces, esas son las características. Guárdalas en tu corazón. Que el Señor nos ayude
a ser obedientes, a ser valientes, a ser humildes, a poner en práctica los dones, las habilidades, en aprovechar las oportunidades y en culminar todo lo que hemos iniciado. Es de hombres, es de varones esto, y es de Dios esto. Y un varón conforme al corazón de Dios es esto. Eso es un héroe del reino. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por que tú nos has salvado, nos has perdonado, Señor. Ayúdanos cada día a ser varones conforme a tu voluntad, a ser obedientes, a ser valientes, a ser humildes, a poner en práctica todos los dones, Señor, a aprovechar las oportunidades, Señor, a terminar lo que culminamos. Muchas veces nos permite enseñar, nos permite estudiar y no valoramos eso, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a culminar esa tarea así como tú la culminaste, Señor. Tú fuiste a la cruz. Tú no te echaste para atrás, Señor. Tú no dejaste la salvación a medias. Tú fuiste a la cruz y dijiste, consumado es, Señor. Gracias por eso, Señor. Tú nos enseñas. Tú derrotaste a Satanás en la cruz del Calvario, al pecado, a la muerte. Estuviste bajo la ira de Dios para salvarnos, Señor. Y David derrotó a Goliat de la misma manera, lo hirió en la cabeza. Le quitó la cabeza. Derrotó a ese gigante que es como la muerte, Señor. Gracias te damos, Dios, por eso. Ayúdanos a ser esos varones conforme a tu corazón, Dios. Ayúdanos a ser hombres de fe, héroes del reino, verdaderos héroes, Señor. Confiando en ti, dependiendo de ti, Señor. Ayúdanos con el orgullo, con la soberbia, que muchas veces se camufla nuestro corazón y no nos damos cuenta, Señor. Ayúdanos a vencer ese gigante que es esa vieja naturaleza, Señor, que a veces quiere coger ventaja. Ayúdanos a vivir para ti, a hacer tu voluntad, a obedecerte y a glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.